Bien, en el día de hoy vamos a seguir conociendo acerca de la civilización maya y vamos a comenzar leyendo estas dos páginas, ¿sí? Las grandes civilizaciones americanas. El sedentarismo permitió el desarrollo de culturas con organizaciones políticas, sociales y económicas más complejas. En América, este proceso dio origen a tres grandes civilizaciones: los mayas, los aztecas y los incas. ¿Sí? Acá podemos ver este mapa, ¿sí? Que va a mostrar la ubicación de estas civilizaciones: los mayas, los aztecas y los incas. ¿Sí? Bien, los mayas habitaron en la zona de los actuales territorios de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ellos se destacaron en la creación de un sistema de escritura y en el estudio de la astronomía, la matemática y la arquitectura. La civilización maya estaba formada por un conjunto de pueblos distintos que compartían el idioma, la religión y el calendario, pero no había una ciudad que dominara a las otras. Cada pueblo tenía su propia ciudad, un gobierno particular y su moneda. Las ciudades, además de estar vinculadas entre sí por las redes de comercio, se unían en tiempos de guerra para luchar contra los enemigos. La sociedad maya. En las ciudades existía una división social entre la nobleza y el resto del pueblo. Los nobles eran los gobernantes y los sacerdotes, y vivían alrededor de los grandes templos. Se encargaban de organizar la cosecha y de cobrar tributos. El tributo era un impuesto que la gran mayoría de la población estaba obligada a pagar. Este podía ser cierta cantidad de productos o la realización de alguna tarea o trabajo. Entre los integrantes del pueblo estaban los jefes militares y los mercaderes, que eran importantes porque los mayas fueron principalmente guerreros y comerciantes. También eran parte de la sociedad los campesinos, los sirvientes y los artesanos. Ellos vivían fuera de la ciudad y se dedicaban al cultivo y a la construcción. Por último, se encontraban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas que no podían pagar tributos y por pertenecer a esa categoría no tenían derechos reconocidos. ¿Sí? Acá también podemos ver esta imagen que nos menciona que los guerreros mayas utilizaban dardos y jabalinas y también escudos de madera o cuero. Bien, vamos a hablar de la economía de esta civilización. Los mayas basaron su economía en la agricultura, principalmente en el cultivo de maíz, aunque también cultivaron tomate, calabaza, frijoles, ají y cacao. Lo cosechado se guardaba para el consumo de la población local o se lo utilizaba para el intercambio con otros pueblos. El comercio se hacía por el mar, pero también había comercio terrestre por medio de los caminos de piedra, aunque eran menos frecuentes. Estos intercambios eran fundamentales para la economía maya porque las diferencias de los ambientes en que vivía cada pueblo hacían que no se pudiera producir todo lo necesario en una sola región, y de esa manera podían obtener lo necesario para sobrevivir. Además de las cosechas, también intercambiaban joyas, vestimentas y objetos de cerámica creados por los artesanos. El comercio se hacía mediante el trueque, es decir, que se intercambiaban dos productos de igual valor. Sin embargo, en algunos casos se utilizó el cacao o a caparazones marinos como moneda. Cultura maya: religión, calendario y escritura. La religión era muy importante para los mayas. Creían en muchos dioses que estaban relacionados con la naturaleza, como el dios de la agricultura, el dios del sol y el dios de la lluvia. Según su creencia, los dioses debían ser adorados con ceremonias, rituales y ofrendas.
Las ceremonias se realizaban en los templos, que estaban ubicados en el centro de la ciudad y eran grandes pirámides construidas para coincidir con los movimientos del sol en ciertos momentos del año. Para medir el tiempo y organizar las ceremonias religiosas, crearon un calendario basado en sus conocimientos de matemática y astronomía. Este tenía 365 días, tal como el que usamos en la actualidad, pero con la diferencia de que contaba con 18 meses de 20 días cada uno, mientras que los últimos 5 días no pertenecían a ningún mes. Otro invento maya fue un sistema de escritura compuesto por distintos símbolos que servían para fines religiosos, para registrar lo que sucedía o para administrar lo producido. Bien, a partir de lo que vimos, y lo puedes hacer en formato de Word, vas a completar este cuadro, ¿sí? ¿Cómo estaba formada esta civilización? ¿Cómo era la sociedad? ¿En qué estaba basada su economía? ¿Qué era el trueque, por ejemplo? ¿El comercio se hacía por? ¿Dónde se hacía? Bien, sabemos que existían algunas transacciones o intercambios por el mar. Bien, la religión para ellos era muy importante, ya lo sabemos, que creían en varios dioses, ¿sí? A pesar de que esta civilización que estamos hablando estuvo hace mucho tiempo atrás, eran muy, muy, muy adelantados, ¿sí? Bien, luego lo que vamos a hacer es conocer a los aztecas y lo que vas a tener que hacer es hacer estos videos, ver estos videos y en una hoja A4 o la que tengas que sea más grande que carpeta, vas a armar un dibujo, ¿sí? Em, una mini lámina, perdón, que puede estar acompañada por dibujos sobre los aspectos que te parezcan más importantes conocer sobre esta civilización. ¿Sí? Ten en cuenta que la lámina es como una exposición, o sea que vas a poder incluir explicaciones, ejemplos, imágenes, campos semánticos. ¿Sí? Después me lo envías al mail. Bueno, te mando un beso grande.